Dios bendiga una vez más. Saludos a todos, hermanos, amigos. Espero que Dios haya estado siempre en sus vidas, en este tiempo, en estos días. Que la bendición de lo alto ustedes la hayan visto y que sigamos perseverando, que sigamos juntos, unánimes en este Evangelio eterno, en esta oportunidad que el Señor nos da día con día, cuando despertamos y miramos que el firmamento, el universo está todavía ahí con nosotros, y cuando estamos viendo de que las maravillas de Dios Todopoderoso se muestran a través de los árboles, de la lluvia, a través de las aguas y a través de nuestras vidas, que estamos día con día mirando que en la mesa nunca falta el alimento, que en la mesa siempre está la provisión. Y estamos contentos en esta oportunidad porque el Señor nos está regalando pues aquí esta oportunidad, este tiempo que Él nos da, porque eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos siempre estemos agradecidos con Él. Somos la iglesia que estamos ya en este canal, somos la iglesia del nombre de Jesús. Estamos perseverando en lo que es la doctrina de los apóstoles, lo que ellos aprendieron en el tiempo de que nuestro Dios eterno estuvo aquí con ellos en la tierra, según Romanos 16:5, cuando el apóstol Pablo saluda a todos los hermanos, a Priscila y Aquilas, a la iglesia que está en su casa, a Epeneto, a la iglesia que está en su casa, y lo mismo nosotros podemos saludar a los hermanos, a la iglesia que está en su casa, aquellos que están con un altar familiar, que están siempre venerando a aquel Dios todopoderoso. A la iglesia que está en su casa va a ser siempre la doctrina correcta, lo que el Señor quiso que sus discípulos hicieran, enseñando todas las cosas que Él los mandó, que nos enseñó a ellos, que les dijo a ellos. Y de esa forma ellos se concentraron en sus casas, dejaron de ir a los templos, al templo de la Hermosa cuando fue la última vez, cuando hicieron un milagro a través de la mano de Pedro y de Juan en la oración que ellos hicieron, y el Señor se glorificó en ese hombre que era paralítico. Y así fue como la iglesia fue creciendo, y en los tiempos de los apóstoles estaban en las casas, dice la Escritura, que compartían el pan y vivían unánimes todos, así de esa forma. Y nosotros queremos imitar ese tiempo, yendo de casa en casa. Hechos capítulo 10, versículo 2 también habla, donde Cornelio, el centurión, hizo una gran reunión, y ahí se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro, el apóstol, también estuvo ahí. Y así el Señor ha venido ministrando la iglesia, y Él quiere que nos mantengamos en esa salvación. Y es de eso que vamos a hablar ahora en esta oportunidad, hermanos. Jesucristo, nuestra salvación. Podríamos decirle que es como un tema, pero es una realidad. Es algo que he descubierto por la misericordia de Él a través de su palabra. Jesucristo, nuestra salvación. Porque hemos entendido que la iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos la notificación a los incrédulos que hay un Dios todopoderoso, y que este Dios demanda dos leyes, que este Dios es un Dios amor, pero también tiene sus leyes, consecuencias y beneficios y bendiciones. Para eso vamos a leer rápidamente en el nombre de Jesús a Romanos capítulo 8, del versículo 1 en adelante, para leer que el Señor tiene dos leyes. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 dice, de lo que estamos hablando: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley. Ahí estamos viendo una ley
que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La otra ley que es el pecado y la muerte. Entonces, el mundo entero está en estas dos dimensiones, o por decirlo así, en estas dos leyes. La ley del Espíritu de vida eterna en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley de la muerte, del pecado. Amén. Entonces estamos viendo de que el apóstol Pablo ya empieza a los romanos a hablarles acerca de que hay dos leyes y que el Señor Jesús quiere que nosotros sepamos de que estamos ya en una situación de vida o muerte. Una es la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que es la ley de vida eterna, y esa ley es la que Él dice en el sentido espiritual, que andemos en santidad, que andemos en devoción, que cumplamos conforme Él lo ha dicho. Y la otra ley es el que no quiere sujetarse a Jesucristo, a un Dios todopoderoso. Entonces viene la ley de la muerte, la ley del pecado, que es muerte eterna. Ya sabemos, estamos hablando de estos temas, que hay un infierno y hay un cielo, dos destinos, y que nosotros tenemos la facultad mental de decidir a dónde queremos ir. Por el pecado, la muerte, sabemos que vamos a ir a un infierno, a un lago de fuego. Y por la ley del Espíritu, por vivir en esta armonía con Cristo, en esta alianza, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que es vida eterna juntamente con Él. Esas serían las dos causas, consecuencias o bendiciones o maldiciones que el hombre pudiese llegar a agarrar o a tener como resultado de la desobediencia o de la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo fue que el Señor cumple esta promesa? ¿Cómo fue que se llevó a cabo? Hubo una promesa más antes a través del Espíritu del Señor que se puso en la mente y en la boca de aquel gran profeta querido Ezequiel. La paz sea con él. Vamos a ir al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento para hablar de lo mismo, hablar de que estamos en una salvación que es Jesucristo, nuestra salvación, y que Él ha dejado dos situaciones para que el hombre y la humanidad tenga este conocimiento. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado, que es la muerte eterna, la segunda muerte, donde no puede haber más oportunidad. Entonces, veamos qué dice el libro de Ezequiel. Estamos hablando de la salvación. El libro de Ezequiel en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26 y 27. Vamos a leerlo. Lo voy a buscar aquí también yo para que estemos en la misma sintonía. Estamos hablando en Ezequiel capítulo 36. Lo voy a leer también. Aquí estamos dando testimonio de la misma Biblia para que podamos entendernos. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice el Señor a través del profeta Ezequiel. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Así dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. Palabra de Dios. Digan amén. Palabra de Dios, como decimos siempre, que nosotros queremos eso. Palabra de Dios y no palabra de hombre.
no palabrería de aquellos grandes que se la creen. Hermanos, voy a orar para que el Señor abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios eterno, y que has prometido, Señor, a través de tu palabra, Señor, darnos un corazón nuevo, un corazón que pueda, Señor, tener ese amor para ti y una mente renovada, Padre Santo, para que podamos cumplir la ley, para que podamos cumplir tus preceptos, porque así dice tu palabra, tus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Así que gracias Dios por este entendimiento, gracias Padre eterno, gracias mi Señor Jesús, mi Salvador, por esta palabra. Sea usted hablando a nuestros corazones y a nuestra mente en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es realmente un tesoro precioso poder sentir el amor del Padre que está a través de la palabra. Cuando el profeta Ezequiel es traído delante del pueblo, cuando este hombre humilde se prepara, el Señor mismo lo instruye en su palabra y le dice, habla así a mi pueblo, habla de esta forma a los hijos de Israel. El Señor siempre ha tenido un pueblo, el Señor siempre se ha proveído de hombres, de mujeres, para que Él deposite ese amor en los corazones. Él siempre quiere tener su altar dentro de nosotros. Él siempre quiere tener su amor, su espíritu dentro de nosotros. Porque somos nosotros la gloria de Él. Y esto que viene del cielo, esta palabra que Él nos trae, en donde ya leímos que en Romanos el apóstol Pablo dice que tenemos una ley que es una ley del Espíritu, que es de vida en Cristo Jesús, y una ley del pecado que es muerte también. Y Ezequiel dice nuevamente, lo voy a repetir, voy a leerlo, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, versículo 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuándo fue que sucedió eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo fue que Él hizo eso? Cuando Él prometió, Él dijo, esto se va a cumplir. Todo lo que Él dice tiene un cumplimiento. ¿Y cuándo fue que se cumplió? Cuando Él dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces es lo que me ha sucedido a mí, por ejemplo, para no ir muy lejos, me voy a poner como ejemplo, porque yo también tenía una mente idólatra, una mente que pensé que había traicionado a mi familia, pensé de que había hecho algo que no estaba bien, pero el Señor mismo se está dando Él a conocer su promesa, porque Él dice que no está haciendo esto por nosotros, sino por causa de su santo nombre. Él lo está haciendo por eso. Entonces, cuando Él limpia, cuando Él esparce, cuando Él derrama el agua limpia, dice, para limpiarnos. ¿Cuándo fue? Cuando entramos aquellos hombres que han reconocido que un evangelio que es de Dios, vienen y se bautizan y se limpian en el río, en las aguas. Entonces Él cumple esa promesa porque hace que nosotros actuemos y aceptemos el evangelio y vayamos a las aguas. Y allí es donde se cumple la promesa, esto que está hablando, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y Él dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne, dice vuestra carne, el corazón, repito, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces eso es lo que sucede. Hay muchos incrédulos, hay mucha gente de cualquier religión,
porque yo sé que hay unos que piensan de que conocen a Dios, pero con sus hechos, ¿verdad? Con sus frutos que son pecaminosos, están desechando, están diciendo, no, hay un Dios, pero como son perversos, con eso, con esa perversidad están diciendo que no lo conocen. Y el corazón de ellos que está duro, es una piedra. El corazón de ellos no está hecho de carne, es un corazón que todavía el Señor no ha cumplido sobre ellos la promesa. Una, porque son incrédulos y Él no se complace en la gente incrédula, en aquella gente perversa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que saber que cuando nos acercamos a un Dios Padre Todopoderoso, que nos acercamos en una oración, no porque traigamos una camándula o porque traigamos una estampita de una virgen, o porque nos vamos a acercar porque Él está en un crucifijo y vamos a ir a tocarlo y lo vamos a persignar para que Él nos escuche. No es de esa forma que Él dice claramente que voy a quitar ese sentir, ese catolicismo que tiene la gente, aquellos que idolatran, que piensan que por ir a acercarse a una imagen la van a hacer delante del Señor. Y Él mismo dice, no, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces estamos viendo de que el Señor está tratando con una gente, con un pueblo, con unas personas. Podría ser aquel cristiano que verdaderamente está atesorando el evangelio, o aquel católico también, aquel católico que está leyendo la Biblia y que ha decidido ya no arrodillarse delante de una imagen. Entonces el Señor, cuando si ustedes ven por casualidad a alguien que dice que el Señor dice en Ezequiel versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Subrayen esa palabra ahí, ídolos, y limpiaré. Él no quiere que seamos idólatras. Él no quiere que nosotros tengamos ese corazón, porque no solamente a las imágenes, sino que también podemos idolatrar a nuestros hijos, podemos idolatrar a las esposas, a los esposos. Somos idólatras con las fiestas, todavía tenemos el corazón idólatra de que queremos andar de fiesta en fiesta, de que queremos complacer a la gente, pues esa es idolatría. Cuando nosotros desechamos que ya el Señor nos ha lavado, nos ha bautizado, pero vuestro corazón todavía sigue siendo de piedra. ¿Por qué? Porque todavía hay idolatría. Todavía nos complacemos en las cosas del mundo. Todavía sentimos aquel cariño, aquel amor por las cosas del mundo, en el sentido de inmundicia, en el sentido de que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien y nos decimos aquella famosa frase que todo el mundo se dice, ¿qué tiene de malo? Cuando decimos esa frase, ¿y qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Entonces, cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo que nosotros andamos en nuestra propia ley, en nuestra propia mentalidad y que nos justificamos a nosotros mismos. O sea, eso damos a entender. Pero el Señor dice, no, yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Él no quiere que seamos así impuros. Él quiere que tengamos un corazón para Él, no un corazón hipócrita. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que se ha bautizado en el nombre de Jesús y que no idolatra a su esposa, que no está teniendo ese corazón en decir, no, que lo que la esposa diga, si ella dice, hoy no vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir al culto, por ejemplo, oh sí, no, porque mi esposita, ella dijo, y también, o el esposo, al contrario, también, o el esposo, no, yo quiero que no vayamos hoy porque tenemos que esta alegría. O por ejemplo, una madre con una hija,
no, es que mi hija está cumpliendo 15 años, porque mi hija, la pobrecita, no quiere venir al culto y no la puedo dejar sola porque tal vez tiene de miedo que se le meta el novio a la casa. Entonces estamos idolatrando nosotros, no, porque mi hijo que tiene que ir a la cancha y porque tiene fútbol, entonces estamos siendo idólatras. Ese es un corazón de piedra. No, porque va a jugar el Madrid y el Barça y la Champions y bueno, tenemos un corazón idólatra. Y hermano, y la pregunta es, ¿y es pecado ver fútbol? ¿Y es pecado no ir a la iglesia? ¿Y es pecado? Porque esa es la pregunta que nos hacemos, esa es lo que nosotros decimos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Va? Si que no estamos matando a nadie, no estamos criticando a nadie, estamos yendo a cenar al buffet, estamos yendo a una reunión familiar, no tiene nada de malo porque es mi familia, porque sí, pero el Señor dice que Él está haciendo algo, el Señor está haciendo algo en aquellos, y cuando nosotros somos fieles a Él siempre va a permanecer fiel a nosotros también. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, o sea, un cambio total, ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, el Señor rescató a su pueblo Israel de Egipto y lo hizo pasar por el mar. Entonces cuando el pueblo de Israel pasa el mar, se abre el mar, pasa el pueblo de Israel, caminan en lo seco, y cuando pasa todo el pueblo, el Señor vuelve otra vez a unir el mar. ¿Y qué significa eso? De que el pueblo de Israel no puede regresar. Quedó atrás. Egipto quedó atrás. El pasado quedó atrás. Las fiestas quedaron atrás. Todas las cosas que nosotros amamos, que el mundo tiene, como dice el pastor Fabián, dice que el mundo tiene un catálogo interminable. Cada día el mundo te está ofreciendo diferentes modas, catálogos, música, están creando música, hay muchas alegrías. Ahora cuando celebran un baby shower, tiran unos colores para ver si es niña o niño. Ahora el mundo te ha ofrecido, eso no existía hace 30 años, pero el mundo está ofreciendo más cosas. Ahora hay ropa diferente, más sexy, más sensual. El mundo tiene más catálogos. La gente sigue ordenando en Amazon cosas para vanidades. Eso es lo que el mundo está ofreciendo hoy. Tiene un montón de catálogos, como dice el pastor. Y el Señor dice, no, yo quiero quitarles ese corazón. Yo quiero hacer esto en ustedes. Entonces, Él es un caballero y todavía dice, yo pondré mi espíritu. Él está tratando de hacer una obra en nosotros. Pero hay muchos que conocen la verdad y se han apartado. Y el libro de Filipenses, el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses, amén, gloria a Dios. Veamos Filipenses, ¿qué dice el libro de Filipenses? En el capítulo 2, después de Efesios, está Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo referente a esta palabra de Ezequiel, porque Pablo conocía la Torá, Pablo había sido instruido, conocía la ley. Y Pablo dice en Filipenses a este pueblo, les dice, a ellos les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice Pablo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando nada más y nada menos que de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26 y 27, en donde el Señor dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Entonces Pablo está diciendo a Filipenses, porque Dios
el que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice el apóstol, confirma de que los hijos de Dios tenemos una relación con el Padre, con nuestro Señor eterno. Y Él no quiere que su pueblo, que su gente, que su iglesia se pervierta. Él siempre quiere que nosotros estemos en esa unidad con Él. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan, abajo de los libros, ya después de Timoteo, después de Hebreos, sigue el apóstol Juan, en donde Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, dice, Primera de Juan, capítulo 15 y versículo 16 hasta el 17, vamos a leer, porque estamos perseverando en nuestra salvación, que es Jesucristo. Jesucristo, nuestra salvación. Entonces, cuando dice el apóstol Juan, también habla de lo que el Señor dice, quiere transformar. El Señor mismo ha hecho una obra tan grande que quiere transformar a su pueblo para que no sigan en esa inmundicia, como Él lo dice. En Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, dice el versículo 15, dice, no améis al mundo. Eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, si hay algún cristiano todavía, está hablando a la iglesia, no estamos hablando de los incrédulos, de aquellos idólatras, ¿no? Porque ellos ya no quieren saber nada de la verdad. Los idólatras ya están ellos en un problema, pero Pablo está hablando a sus hijitos, así dice, hijitos míos, estas cosas os aconsejo para que no pequéis. Y luego en el versículo 15 dice, no améis al mundo, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, el catálogo que el mundo trae, todas las cosas que están saliendo de moda. Dice, si alguno ama al mundo, o sea, si algún cristiano todavía anda en las mismas tonteras, dice, o sea, en las mismas mañas, en las mismas cosas, o sea, no sos cristiano. O sea, todavía te falta o quizá tiene que venir a un arrepentimiento, tenés que venir a una obediencia, porque si sigues en lo mismo, estás cometiendo un error y también estás siendo piedra de tropiezo para otros, porque el vecino te está mirando, el neighborhood, como dice en inglés, está chequeándote, cómo es que te estás moviendo. Si sos cristiano o andás con la Biblia debajo del brazo, te salís con toda la familia, pero no saben si vas para el culto o vas para una fiesta. De eso está hablando, porque tenemos un gran amor para el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. O sea que el amor del Padre, el de Él que está en el cielo, el amor, Él, que sale de Él, el amor que sale de Él, no está en aquel perverso, no está en aquel que anda enfiestado, en aquel que anda en inmundicia. El amor, no, a Él no le interesa, Él por eso dice, no, yo voy a poner un corazón nuevo. Pero el problema es que Jesucristo cuando dijo, no, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. O sea que Él manda y se crucifica en la cruz, muere en la cruz. Pero el que tiene que venir a un arrepentimiento es el hombre, ¿verdad? O sea, ya está la expiación, ya está el plan de salvación, pero el hombre tiene que venir a esta salvación. Entonces Él está esperando. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice el apóstol, todo lo que hay en el mundo, todo, sin excepción, todo es todo. Desde una punta de la tierra hasta la otra punta, de extremo a extremo, todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Repito el versículo, los deseos de los ojos, o sea, lo que miramos, lo bonito, porque eso es la emoción que uno siente cuando uno mira aquella discoteca, las luces, cuando uno mira que una cerveza está bien heladita, con los ojos,
el mundo, eso es lo que está sucediendo. La vanagloria de la vida, porque eso es lo que ahora está sucediendo, que apenas entramos al Facebook y ya una desnudez total. A quien está más semidesnuda, a quienes están en hombres y mujeres en el gimnasio, se mira de todo ahí. Entonces, el mundo, eso es lo que tiene, el mundo es lo que ofrece. ¿Qué pasaría si cancelan Facebook, si cancelan TikTok, si se cancelan todas las redes? Entraríamos en un estado de sufrimiento, todos, pobrecitos. Unos llorarían, los niños, porque están acostumbrados a las tabletas, anduvieran pataleando porque no hay internet, porque no hay Facebook. ¿Cómo sería el mundo de nosotros si no existieran las redes, si no existieran los teléfonos? Y si solo existiera la iglesia, si solo existiera la Biblia, ¿cómo fuera la vida de nosotros aquí en la tierra? ¿Tendría importancia para nosotros? ¿Cómo sería nuestra obediencia al Señor? Entonces sí, quizás obligados, vendríamos a la iglesia obligados, porque no hay para dónde ir, porque eso es lo que dicen unos hermanos: yo voy porque no tengo para dónde salir, yo me voy a reunir porque sí, realmente la agenda me tocó hoy a la iglesia, pero el otro sí no voy a estar porque la agenda ya la tengo. Entonces son cosas de perversión, o sea, es inmundicia, pues, porque eso dice el mundo y sus deseos. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que está sucediendo es el mundo nos tiene atrapados, Lucifer nos tiene atrapados y el mundo pasa. Ese es el problema, que hay una sentencia, que la ley del pecado es la muerte. La ley del pecado es muerte y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para salvación. Entonces dice, el mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces el apóstol nos está dando esta palabra para que nosotros reflexionemos, para aquellos que se dicen cristianos y todavía no lo son, para aquellos que andan en inmundicia, que están en pecado, que están incluso pastores predicando en los púlpitos, pero que viven en inmundicia, viven en los deseos de sus ojos, ¿verdad? Porque tenemos ejemplos grandes, hemos visto bastantes pastores de iglesias a nivel de grandes iglesias que están ellos en perversión. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos en esa obediencia, que nosotros estemos en la obra de Él, porque el Señor no tarda su venida. Regresemos a Romanos, donde comenzamos, Romanos capítulo 8, en donde dice el apóstol, a Romanos capítulo 8, en donde él dice, porque la ley, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de Ezequiel, cuando dice, para que la justicia de la ley que se cumpliese en vosotros, lo que había dicho el profeta Ezequiel, y pondré mi espíritu y les cambiaré, les quitaré ese corazón de piedra que ustedes tienen y les pondré un corazón de carne para que andes en mis preceptos y en mis estatutos. Está diciendo, versículo 5 dice, versículo 4, perdón, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros.
la justicia de la ley, que es la del Espíritu de vida eterna, se ha cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida eterna. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, todavía tienen ese corazón. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son realmente nacidos de nuevo, pensamos en esto, en darle culto al Señor, en darle la gloria a Él. Estamos aquí para eso, para darle la gloria a Él todos los días. Y el sábado debería tener 24 horas para seguir adorándole. El sábado, cuando decidimos reunirnos como iglesia, no es una simple reunión. No, es porque el Señor dice que Él nos ha puesto ese corazón de carne y Él ha hecho que andemos en sus preceptos y en sus estatutos a través de su Espíritu Santo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Repito el versículo para terminar. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es la ley del Espíritu en Cristo Jesús de vida eterna. Ni tampoco pueden, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, hay algo que los está forzando a que no lo hagan. Y ya sabemos quién es el que los obliga. Porque realmente eso es lo que está ocurriendo hoy en estos tiempos. Que los cristianos se están saliendo de las iglesias, que se están saliendo de la obediencia por seguir el mundo, por seguir de regreso en sus concupiscencias, en sus mañas, en sus idolatrías. Y eso es lo que el Señor demanda en este tiempo que estemos, porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Estamos dentro de una nueva creación, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Así que, amigos, la iglesia del nombre de Jesús, sellados en la verdad por Jesús, estamos aquí pues de una forma unánimes, contentos, para que el Señor siga proveyendo ese pan divino, ese maná del cielo, ese pasto sagrado que viene de lo alto para sus ovejas, para que comamos la verdad, como dijo nuestro Señor Jesús, mi carne es verdadera comida, ¿verdad? Y mi sangre es verdadera bebida. Y el apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ellos supieron que estaba hablando, cuando decía coman de mi carne, estaba diciendo coman de mi palabra, coman la verdad, que es lo que Él quiere, que comamos de su palabra. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, a través del profeta Ezequiel, del apóstol Pablo y del apóstol Juan, ha salido la palabra de Dios a través de la Escritura, a través de lo que está aquí escrito. Y me complace una vez más poder haber leído esta palabra santa para el Señor, y saludo a aquellos santos y fieles que están en la dispersión, confiando y esperando la venida grande de nuestro Padre eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó una vez aquí a la tierra en carne, y que Él fue muerto, se crucificó, Él puso su vida, nadie se la quitó, Él mismo la tomó, Él la puso y la volvió a tomar. Y Él, cuando hace esa expiación, esa última, ha consagrado a la humanidad. Él nos ha reconciliado. Por eso se cumple la palabra de Dios. Dice, y yo esparciré agua limpia y los limpiaré de sus inmundicias. El Señor derramó su sangre bendita y nos ha limpiado. Por eso es que estamos aquí de esta forma, de una forma con la cabeza en alto, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, como un obrero más que puede estar de pie delante de Él y acercarse al trono de la gracia de una forma confiada, de una forma de que no voy a ser rechazado. Yo estoy consciente de que el Señor es un Dios santo y que Él demanda santidad, demanda devoción, demanda que estemos en esa actitud
tengamos esa convicción de que nuestro corazón ya no es de piedra. Tenemos que tener ese corazón de carne para el Señor, en donde decir: Señor, desde ahora en adelante no voy a fallar a tu palabra, desde ahora en adelante voy a predicar el Evangelio como tú lo demandas, desde ahora en adelante voy a ser un verdadero cristiano, que mis vecinos se den cuenta de que he encontrado la verdad, de que mi familia se dé cuenta en la casa que he encontrado la verdad, y cuando ellos me inviten a sus paganismos, yo les voy a decir que no, en el nombre de Jesús, porque soy una nueva persona, porque no los desecho a ellos, sino que cuando yo me voy con ellos, desecho a Cristo. ¿Quién tiene más valor para tu vida? Si Cristo o tu familia, ¿quién es? Pero el Señor dice: no, yo no he venido para que tengan paz como el mundo la da. O sea, va a haber disensión entre la familia, y ese es el pleito que vamos a tener los que somos verdaderos hijos. No estamos hablando de tener rencor con la mamá o con los hermanos de sangre, con los primos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una mente renovada, en donde el paganismo está ahí en medio, el mundo te está llamando, el mundo te está ofreciendo todas las cosas que te están apartando de reunirte con tu hermano, con tu hermana, de hablar de Cristo, de estar en esa armonía espiritual, porque Él va a venir. Y cuando Él dice que bienaventurado aquellos que Él los encuentre haciendo así, que estén en su palabra, alabándole, leyendo salmos, cantando himnos, esos van a ser bienaventurados. Pero aquellos que no van a estar en esa unidad, van a tener problemas. Así que, amigos, hermanos, espero que el Señor toque sus corazones y que Él haga la obra que Él empezó, y que el Señor, pues, la paz de Él sea derramada sobre todos nosotros hasta que Él venga. Amigos, familia, hasta la próxima. Bendiciones.